Y estos son el debate presidencial de López Obrador, ¿no? Todos los tres debates los pusimos en texto plano, hicimos una nube de palabras y esto es lo que él estuvo hablando en los debates presidenciales, ¿no? Cuando era candidato, ahorita ya es el presidente electo. Y bueno, en el programa le pusimos LSA, análisis semántico latente, pero todo el nombre largo con nombres y apellidos es construcción de un espacio semántico para el idioma español sobre el dominio de la Wikipedia. Y ese trabajo está en conjunción con Dalina, que es alguien que está haciendo la tesis conmigo, y parte de, todo este trabajo es una parte importante de su tesis. Y pues bueno, viene en una introducción, déjenme pongo la... Introducción, revisión de la literatura, objetivos de investigación, metodología, resultados sin conclusiones. Bueno, primero, ¿qué es el análisis semántico latente? ¿Sí? O sea, ¿qué es el análisis semántico? Pues es una técnica que permite cuantificar el contenido de dos piezas textuales. Yo quiero saber qué tan parecidos son dos piezas textuales. ¿Cuál es la similitud de dos piezas textuales? Piezas textuales puede ser una palabra, puede ser un documento o un grupo de documentos. Y bueno, esto se hace ya de más formas, ¿no? Ahorita con el auge del Big Data, de todo hay muchas formas de hacerlo. Bueno, no muchas, hay varias. Y la que vamos a ver hoy es como la más tradicional, el enfoque más tradicional que surgió a finales de la década de los 90, pero quedó un poco como latente porque todo el poder computacional empezó a emerger pues básicamente en la última década, y entonces este poder computacional hizo como detonar todo el análisis multivariante. Pues estaba ahí, imagínate, una matriz de correlaciones de Pearson, ¿no? Tú tienes 100 variables, entonces tú tienes una matriz cuadrada de 100% y tienes que ir haciendo en cada celda pues el x menos x barra, y luego y por ello menos y barra, y luego al cuadrado, y así. Entonces eso te da 100% operaciones, ¿no? Entonces hacerla por lápiz te va a llevar toda la semana, ¿no? Entonces, por eso es que todas estas análisis multivariantes pues quedaron latentes, y empezó pues el R a finales de los 90 y luego en los 2000 se hizo mucho más poderoso, ahorita mucho más, entonces junto con el Python y todo, bueno, y esto hizo detonar las aplicaciones de todas estas cosas como lo que voy a presentar hoy. Y bueno, en las últimas décadas el poder computacional entonces, lo que nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos dos piezas lingüísticas, y lo que vamos a hacer es caracterizarlas como un espacio, como un vector de n dimensiones, sumergido en una matriz también de n, de una matriz de alta dimensionalidad. Y el supuesto es que esto es muy importante en el análisis semántico, dos piezas lingüísticas serán similares en la medida en que en el contexto en el que se usan sea similar. Por ejemplo, cuando me peleo con mi novia, ¿no? O me peleo con mi novio, pues eres un odioso, ¿no? Y odioso, eres naco, o sea, empiezo a sacar palabras negativas. O cuando saco 10 en el examen, no, pues soy brillante, soy inteligente, soy lo máximo. Entonces, y cada que tenga, por ejemplo, que me gane una beca para venir a la escuela de datos, no, pues que soy magnífico, soy lo máximo. Entonces, cada que tenga yo algo sobresaliente, todos los adjetivos, o sea, a lo que voy es que en contextos en los cuales mi desempeño es sobresaliente, el lenguaje que voy a utilizar será similar, ¿sí? Entonces, este principio de la semántica latente lo vamos a ir utilizando con algo que se llama descomposición de valores singulares.
Miren, aquí está miren el tamaño del disco duro, que tiene 50 megas de capacidad. O sea, está más grande que la señora sentada, ¿no? O sea, para que vean ¿no? Y vean esta es la Galaxy Note, que le cabe 1 tera, ¿no? 1 tera, ¿no? Y la puedes llevar aquí en el bolsillo. Entonces, estos supuestos básicos, esto es bien importante. Cualquier pieza es semánticamente, bueno, nosotros suponemos que las palabras las vamos usando de forma independiente, son unidades, ¿no? La palabra felicidad es una pieza independiente de la palabra alegría. O sea, existe el principio de independencia. Y segundo, hay una relación semántica oculta que está dada por el contexto en el cual utilizamos las palabras. ¿Sí? Cada que yo esté contento, voy a alegría, felicidad, optimismo. Cada que me pase algo bueno, si me saco la lotería, o por ejemplo, si yo me saco la lotería aquí en Cuernavaca, todo lo que le voy a estar diciendo a mis amigos va a ser muy similar a que alguien en Monterrey se saque la lotería. Quizás estemos utilizando las mismas palabras. Entonces esa es la parte latente que hay en este análisis. Bueno, aquí vienen los primeros autores. Ellos fueron así de los primeros que empezaron a hablar de esto. Esto lo empezaron a desarrollar psicólogos a finales de la década de los 90 y finalmente se quedó ahí como en estado de latencia porque no había poder computacional como para procesarlo. Y ellos hablaban de que esto puede emular como los humanos utilizan el lenguaje. Quizás eso es en parte como muy debatible. Ahorita vemos que las redes neuronales pueden mejorar estos métodos. Bueno, lo que sí es que produce resultados confiables. O sea, es un método que para analizar semánticamente textos es bueno. Algunas desventajas, requiere corpus muy grandes, o sea, bases de datos muy grandes. Computacionalmente también es muy costoso, ¿no? Porque al almacenar bases de datos muy grandes, pues necesitas poder computacional y bueno, esto lo hace también. Esto era una desventaja hace 5 años, pero como que ya no se ha hecho tanta desventaja. Si nosotros vamos a hacer lenguaje LSA, es muy importante que los textos estén en lenguaje natural. ¿Saben qué es lenguaje natural? ¿Sí se entiende qué es el lenguaje? Pues el que usamos, o sea, un lenguaje natural no es la obra de Shakespeare, ¿no? O un lenguaje natural no es el Quijote de Cervantes. O sea, textos muy, muy sofisticados que representan como un estilo literario. O sea, un lenguaje natural se refiere a lo que hablamos en la calle y que es utilizado con propósitos de comunicación y es cotidiano. Un lenguaje, o sea, yo no le hablo a mi esposa como Shakespeare, ¿no? O sea, ¿no? Y se acuerdan, en la Edad Media, ¿no? Cómo hablaban con versos, ¿no? ¿No? O sea, eso no es lenguaje natural. Y bueno, los objetivos de investigación. Nosotros en esta investigación descargamos toda la Wikipedia. En el sitio de la Wikipedia vienen ya los ZIPs, los formatos ZIPs, que ya están en texto plano y sin imágenes, que miden algo así como 4 gigas, y ya los descomprimes y se hace un árbol ahí tremendo. Y luego con esto construimos una matriz, documentos, palabras. Esta matriz tiene la particularidad de que cada columna es una palabra única en la Wikipedia y cada renglón es una página de la Wikipedia. Entonces tenemos algo así como 7 millones de páginas, o sea, 7 millones de renglones y algo así como 1 millón y tantos de palabras. Y cada renglón, columna es cuántas veces aparece la palabra en el documento. Por ejemplo, México, pues aparecerá en Independencia, y luego aparecerá en México República, y luego aparecerá en la OEA, y así sucesivamente nosotros vamos encontrando estas frecuencias, una tabla de contingencias. Y luego pues hacemos descomposición de valores singulares, que es un método muy socorrido de multivariante que tiene un montón de aplicaciones. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo al final.
y bueno, esto es, no se vayan a quedar dormidos, lo voy a pasar muy rápido, ¿no? Sea una matriz A de n por P, donde n es el número de documentos y P es el número de palabras. Entonces suponemos que, o sea, nosotros debemos tener siempre más documentos que palabras, porque la parte contextual es muy importante, ¿sí? Y si yo estoy analizando la semántica de las palabras, necesito más documentos, ¿no? O sea, no puedo tener menos documentos que las palabras que voy a caracterizar semánticamente. Entonces, n por P es muy importante. Entonces, esta matriz A la voy a descomponer en tres partes. Una matriz de valores ortonormales, que le voy a llamar la matriz de la izquierda. Una matriz central, que esta es la interesante, que es una matriz que tiene los valores singulares en diagonal. Y una matriz inversa. ¿Sí? Entonces, pues bueno, podemos verificar que esa es una matriz cuadrada P por P, que tiene el número de palabras, si la Wikipedia tiene 3 millones de palabras, pues esta es una matriz que tendrá 3 millones por una matriz cuadrada, y A es el rango de los valores singulares positivos. O sea, si yo estoy, aquí vamos a retener arbitrariamente 300 valores positivos. ¿Por qué? Porque eso es algo que recomendó uno de los autores que estuvimos trabajando con esta investigación. Pueden ser más, podemos hacer más experimentación. Entonces, es una matriz de dimensión R, donde R es igual a 300, y tienen más propiedades, ¿no? A por A inversa es, A inversa es la matriz I, y B por B inversa es igual a A por A inversa. Eso también es interesante. Y bueno, esta es una matriz simétrica. Si no es una matriz simétrica, nosotros no podemos hacerle nada. También es otra limitante del análisis. Hay matrices que no bien comparadas. Si es una matriz sparse, una matriz llena de hoyos, no vamos a poder hacer, porque tiene que ser una matriz bien comportada. Y bueno, nosotros podemos, esta matriz A, que tiene todas las dimensiones, 3 millones de dimensiones, puedo construir una matriz reducida, que le voy a llamar A asterisco, donde lo que voy a hacer es a retener los primeros K componentes, y voy a calcular un error. O sea, todo tiene un costo, ¿no? O sea, yo voy a quitar, a prescindir de los 3 billones, de una matriz de dimensión 3 millones, y a quedarme con una matriz de 300, de dimensión 300, a un costo. ¿Cuál es el costo? Pues un error. Un error que va a estar dado por la resta de estas dos matrices. ¿Sí? Y bueno, ¿y eso qué? Yo quiero ver el análisis semántico en los textos, ¿no? O sea, vamos, ¿cómo hago el LSA aquí, no? Pues mira, aquí viene la primera idea. Tengo esta, que es el número de documentos, que son 5 millones y tantos, y este es el número de palabras, y lo que veníamos haciendo las frecuencias, y tengo estos son unos clasificadores cuando nosotros hicimos la criba a la hora de estar trabajando con el estudio. Mira, aquí están las tres matrices de forma visual. Tengo esta matriz original, bueno, la ortonormal, la matriz transpuesta y la matriz de valores singulares. Esta es la que me va a estar ayudando a hacer la parte de análisis semántico. Nosotros cuando lo presentamos, hicimos una presentación en el foro de estadística. Hacíamos un ejemplo de... ¿Quién conoce los erizos de mar? ¿Quién ha visto los erizos de mar que están llenos de picos? Si nosotros nos fumábamos algo ahí en las fuentes y podríamos ver esta matriz de n dimensiones como un erizo de mar. Y cada pico del erizo es un vector, es una palabra, ¿no? Que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, a través del coseno, si el coseno entre ellos es 1, esos vectores estarán casi empalmados. Y o los picos del erizo de mar, si el coseno es 0, entonces esos picos del erizo del mar serán casi, tendrán un ángulo de 180 grados. ¿Sí?
Entonces lo que estoy haciendo yo es pues cortándole como al jamón en el supermercado, ¿no? Hago una rebanada en 2 dimensiones y hago una representación. Eso lo vamos a hacer ahorita. Tengo en el R un ejemplo. Miren, este es el que programó, este señor es un alemán, es el que programó la librería que estamos utilizando nosotros. Él programó la librería, pero el campo semántico para el idioma español lo hicimos nosotros. Entonces ha sido como una colaboración en donde ellos lo tenían para el inglés, hicieron un campo semántico para el inglés y habían utilizado como textos científicos. Entonces la aportación de nosotros es, bueno, hacer una para el español, pero que tenga todo el español. ¿Qué es todo el español? Pues la Wikipedia. Yo no sé si hay algo más grande que la Wikipedia en el idioma. Y entonces utilizamos todo lo que él ya había programado, ¿no? En el LSA Function para hacer el análisis. Y hay cosas mucho más sofisticadas, ¿no? O sea, no les voy a decir que esto es así el estado del arte. O sea, todo lo que está haciendo la gente de Facebook con los Ngrams, o sea, es algo que es como que le está poniendo otro piso al análisis semántico. Esto pues es muy reciente, esto es de 2017, 2018. Y entonces el otro ya, el LSA tradicional, está quedando ya como tradicional porque viene a hacer como más robusto los análisis. Y bueno, lo primero que hago pues es instalarlo. Ahorita voy a abrir el R ahorita. Y tengo calcular el coseno entre estos 2 picos del erizo, el coseno para una lista de palabras, o sea, esto es análisis vectorial, el coseno entre 2 vectores, el coseno entre grupos de vectores y el coseno entre un documento que es el promedio ponderado de muchos vectores, ¿no? La norma de varios. Y miren, aquí les voy a presentar unos resultados. Este es tiene 1.7 gigas la Wikipedia completa y tenía muchas cosas como así ruido que los tuvimos que eliminar. El número de renglones son 5 millones de palabras, 5 millones de documentos, casi 6 millones de documentos y 1.300.000 palabras. ¿A poco no, ya sabían que el español era tan rico en vocabulario? Y bueno, aquí hay otra imagen, esta es la matriz ya construida, esas son las dimensiones, la D asterisco que vimos en la parte matemática. Y bueno, pues así que el chiste está bien fácil, ¿no? Entonces, si quieren, lo que voy a hacer es pues abrir un ejemplo. ¿Sí se ve la letra o lo hago más grande? Más grande, ¿verdad? Tiene de 12, lo vamos a poner algo así como 14. Ahí lo que van a ver es les puedo compartir el código al final. Entonces lo que voy a hacer es llamar la librería de los alemanes, la que estaba en el artículo que les mencioné, y a leer el campo semántico que construimos con esta descomposición de valores singulares. Esta matriz enorme la partimos en 3, ¿no? Es una matriz ortogonal, la diagonal y luego la matriz derecha, y luego le hicimos le truncamos todas las dimensiones para quedarnos solo con 3 dimensiones. Y la voy a leer. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, a calcular el coseno entre matemáticas y ciencia. ¿Quiénes estudiaron matemáticas aquí? ¿De formación matemático? Entonces, mira, le calculo y más o menos hay una similitud importante, casi de 0.60, donde 1 es una similitud perfecta y 0 no tiene ninguna similitud. ¿Quién me quiere dictar 2 palabras?
Sí, bien. Buenas. Pues sí, sí tiene una similitud, ¿no? O sea, sí hay una similitud entre la política y la corrupción. Acuérdense que esto es contextual, ¿no? O sea, bastante más que la de matemáticas y ciencia. Y así sucesivamente. Ese fue un rollo, nos estuvimos peleando con lo de los acentos y esto. Hay una parte de los gráficos que todavía no terminamos de resolver. Toda la Wikipedia conserva los acentos y está bien, o sea, está bien escrita. A la hora de importarla a leer y empezar a hacer las funciones, se perdían los acentos. Ahorita se conservaron, pero todavía hay algunas funciones que las pierden. Ahorita que veamos un gráfico, hay uno que el ggplot, por ejemplo, lo hace muy bien, pero bueno, si quieren ahorita le regreso a esa pregunta. Sí, mira, por ejemplo, mira, vamos a sacar estos son me voy a traer los 30 vectores que son más próximos, mis vecinos más próximos en este campo semántico. Entonces lo que voy a hacer es y se va a traer todas las conjugaciones, correr, corrió, vueltas, Udio, Indianápolis, automovilismo, FIA, corriendo, Romain. Algo que nos hemos dado cuenta es que o sea, muchísimos términos del inglés se han venido metiendo al español. Como esto está basado en el lenguaje natural, nosotros hablamos con mucho Spanglish, ¿no? Y entonces esto se refleja cuando uno está llamando palabras, ¿no? Podios, por ejemplo, porque esto se refiere al automovilismo, ¿no? Entonces correrse está mucho relacionado con los podios. Mira, nosotros, bueno, a mí no se me ocurrió más. Por ejemplo, los que son matemáticos saben cuál es el toro, ¿verdad? La silla de montar, ¿no? ¿Cuál es la función de la silla de montar? X cuadrada más y cuadrada o... Exacto, XY igual a Z. Pues bueno, le llaman toro. Entonces, si yo, por ejemplo, digo cuál es la relación entre matemáticas y vaca, pues es de cero, o sea, poca relación semántica. Pero entre matemáticas y toro, bueno, de cero, pero a lo que voy es que esta es casi 6 veces más grande. Sí, entonces el toro sí tiene una relación más fuerte con las matemáticas que la vaca, pero por el tema de la silla de montar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la vaca y toro, pues mucho más, ¿no? Entonces esto es referente ¿sí? Es que más que nada, yo creo que lo que estás diciendo ahí no es que las palabras sean iguales, sino que cuando por ejemplo las personas verticales, sabemos que son opuestos, ¿no? Pero ambas las podemos utilizar en el mismo contexto que son animales. Entonces eso es lo que estás midiendo ahí, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, no estás diciendo que son sinónimos, pues. Las dos cosas. Lo que pasa es que la máquina no lo está interpretando como sinónimos. Lo que yo tengo es esta matriz donde vienen, aquí están los documentos y aquí están las palabras, ¿no? Entonces tengo perro acá, gato, ave, México y este país. Entonces en el documento 1, en la página 1,
que es una página de geografía, bueno, un tema de geografía, pues esta va a tener 0, 0, 0, y aquí, como es de geografía, va a ser 5. Se menciona esta palabra, se menciona 5 veces, y aquí se menciona 10. ¿No? Y luego la página 3, que se refiere a la biología y los sistemas mamíferos, pues perros se van a analizar 8, 5 y aquí 0, 0, 0. A lo que voy es que cuando yo hago esta descomposición de valores singulares, estas frecuencias, las frecuencias de la suma de las columnas y la suma de los renglones, 9, 10, 11, 12, 13, lo voy a interpretar como que son similares, ¿sí? Porque están utilizándose en contextos similares. O sea, la máquina no sabe que son sinónimos, sino eso yo lo interpreto de esa forma. Por ejemplo, ¿sí? Sí, le dejamos todo. Bueno, quitamos la punto y coma, sí, toda los puntos. Sí, lo que puedo hacer, por ejemplo, es traerme los 30 vecinos de una proposición. ¿Antes? ¿Cuál? Trae suficiente, evitar, utiliza, permitir, autos, apropiadas, dar, necesarias, utilizando, proporcionar. Son muy bajitas. Bueno, relativamente, ¿no? Yo creo que todas estas son 1. Sí, más o menos. Lo curioso es que no arroja ninguna otra. No arroja ni una torre. No, porque, claro, esto es interesante, porque esto nosotros lo sabemos porque las clasificamos así, o sea, nosotros sabemos cuál es el grupo ante, bajo, cabe, nos las macheteamos en la primaria. La computadora no lo sabe y se trae solo los valores singulares más cercanos al vector, que esto está dado por pues cómo los utilizó la Wikipedia. Claro. Entonces, en este contexto, la concurrencia se para con otras cosas por reproducciones. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no? Porque no las utilizas juntas. Tú en una oración, tú no pones 8 o 5 preposiciones. Entonces, claro, como no las estás utilizando en los mismos contextos, este análisis pues, no se las puede traer. O sea, vamos, aquí es un tema más de semántica que de gramática, ¿no? Y si pusieras, por ejemplo, usando orador canallí, anaya. Mira, vamos a poner Ricardo, ¿va? No, es que si hicieras esto, por ejemplo, corpus de noticias, sí te podría salir. Sí, por ejemplo, estos son los reyes de España, ¿no? Los reyes británicos, ¿no? Claro, porque cuando te dejan una tarea de que investiguen, ¿no? ¿Quién fue el rey Ricardo? Pues vas a la Wikipedia y te aparece ahí, ¿no? Que fueron, ¿no? ¿Qué tanto es un lenguaje natural de la Wikipedia? Bueno, nosotros tampoco hablamos en la Wikipedia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuente, digamos, de un lenguaje natural? Pero en este contexto la Wikipedia es un lenguaje natural. Claro, sí, lo que pasa es que ¿quién edita la Wikipedia? Pues todos nosotros.
yo me puedo hacer un usuario y editar, poner ahí una fuente, decir, bueno, López Obrador estuvo aquí el jueves pasado y editar su página de López Obrador. Vamos, entonces, es como muy democrática la Wikipedia. O sea, vamos, no es el diccionario de la RAL, la Academia Española, donde pues estos gurús del idioma son los únicos que dicen qué debe entrar y qué no debe entrar, sino es más... O sea, tú puedes editarlo, cualquiera puede editarlo, ¿no? Entonces... Todo. Sí, los 5.800.000 páginas que tiene. Para entender la matriz diagonal, entonces, lo que tienes a la salida es cada documento contra las palabras y ese valor que te da es la importancia o el peso que tiene la palabra en ese documento. ¿Cuál es la palabra más importante? Es no, es la... Mira, me voy a regresar a la... Mira, ese es el punto de inicio, ¿no? Construimos esta matriz, aquí lo que tenemos es las palabras, esto está al revés, esto aquí debe ser palabras y estos documentos. Aquí están los documentos, todo el número de páginas, y estas son las palabras, y estas son las frecuencias. Y luego esto se convierte en esta matriz de documentos, y luego en esta matriz de palabras. Esta es la que nos importa. Son los valores propios. Los valores propios por palabra. O sea, este valor propio será más grande en función de cuántas frecuencias tenga la palabra en el documento tal. Si la palabra México ha sido muy utilizada en los documentos 3, 5 y 12, entonces en los renglones 3, 5 y 9 los valores propios van a ser muy altos. Utilizo los dos. Sí. Bueno, es que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. O sea, utilizo el escalar. Es un vector. Exacto, es esta, mira, esta matriz. Ajá. Pero bueno, eso te da un checo, porque estamos mayor sí, claro. No tienen un mayor vocabulario como un vocabulario más amplio, siempre necesitamos las palabras y es lo que tenemos ahí, el mayor exceso pero eso tiene que haber un sesgo, ¿no? ¿Hay un sesgo, dices? ¿O? El... Claro. Wikipedia le da el contexto. Lo que pasa es que nosotros queríamos usar esta base de datos tan grande para evitar ese sesgo, precisamente, para algo que tuviera todo el español y que fuera tan democrático como que cualquiera que alce la mano pueda hacer su contribución y, o sea, que fuera lenguaje natural, así hablan la gente, ¿no? No, eso todavía no lo hemos hecho, sería interesante hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, algo más parecido a lo que la gente usa sería, por ejemplo, Facebook o Twitter o cosas como esta. Sí, claro, eso sí. Por ejemplo, Wikipedia, si el primer sesgo es no puedes utilizar malas palabras, de ahí ya se te va la mitad del español normal.
Pero es que sería, esto lo que me refiero, el contexto le da como que ese sesgo, por así decirlo. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que después a nosotros se nos ocurrió poder hacer campos semánticos, decir, bueno, vamos a descargar 20,000 artículos sobre mercadotecnia y este será un campo semántico de los mercadólogos. Y ahora vamos a descargar 200,000 artículos del Journal of Operation Research y esto, o del Computer Transactions and Applications, ¿no? Del IEEE, y ese será de la gente que hace Computer Science. O sea, podemos tener como familias de campos semánticos. Aquí era un poco jugarle a la mamá de todos los campos, al dios de todos los campos, pero pues eso todavía es como muy ambicioso, todavía nos falta como para, o sea, sería muy jactancioso decir que ya lo tenemos, ¿verdad? Y, y estamos perdiendo mucha información de lo que es el español y de todas sus expresiones y de todas sus variaciones que no estamos viendo, pues, que por ejemplo veríamos en Twitter o en Facebook. por ejemplo, eso sería interesantísimo, traerse, por ejemplo, ir con los de Cambridge Analytics y que nos dejen su base de datos de 50 millones de cuentas de Facebook y empezar a meterle aquí a esta matriz palabras como güey, o puto, ¿no? O palabras así que no puedes utilizar. Y analizábamos tweets. Sí, pero no era la parte semántica, era como una parte más descriptiva. Sí. Y entonces, o sea, eso podría ser el próximo paso. Habría un problema con las faltas de ortografía, ¿no? Eso también. Una palabra varias veces escrita mal. Miren, ya se me está acabando el tiempo, les voy a mostrar los gráficos. Entonces, miren, este es un gráfico que se puede rotar y entonces aquí tenemos, esos son los 30 vecinos más cercanos de matemáticas. Entonces, yo lo puedo hacer más grande. Entonces, por ejemplo, tengo nunca las matemáticas habían estado tan cerca de la computación. Creo que es algo que, o sea, eran líneas que se van acercando, ¿verdad? En el destino, ¿no? En los 70s, pues era cada quien por su rollo, los matemáticos estaban por su rollo y esta ciencia de datos como que los ha venido acercando. Y todavía hay muchas cosas que son muy típicos de los matemáticos. Por ejemplo, los fundamentos, la epistemología, la teoría, la física, las formulaciones, los deterministas, las conjeturas. Los matemáticos hablan mucho de conjeturas, de álgebra, de axiomas. Ese es el que tenemos problema con los acentos, ¿no? Los colores significan la intensidad de la relación. Los oscuros son más fuertes, ¿no? Pero esta todavía la... ¿Cuál es la que está aquí hasta el final, que se ve muy alejada? Aquí hasta abajo. No. Aquí a la derecha. Abajo de física, ¿no? Ahí hay otro. Científico. Y la verdad es que no me termina de convencer. Después lo que hicimos es repetirlo con el ggplot. El ggplot es una buena librería para hacer gráficos. Yo tengo una duda. Dijiste que los colores eran la intensidad de la relación. Exacto. Pero entonces la distancia. O sea, el tamaño, la norma del vector, o sea que el escalar, ¿no? Y la distancia, pues es Lo que pasa es que hay una diferencia entre la distancia euclidiana y la magnitud. ¿Sí? Sí,
¿Qué tan separada está de una palabra de la otra? Están muy separadas. Pues que semánticamente son muy diferentes. Miren, aquí, este está más claro. Este es el que ya lo corté en 2 dimensiones. Entonces son las mismas. Y creo que a mí me gusta más. El otro está como más difícil de entender y además no tiene acentos. Entonces aquí 2 palabras estarán muy cercas y son semánticamente muy parecidas. Y 2 palabras estarán muy diferentes. Aquí científica, la que no veíamos en el otro gráfico. Y solo me queda una parte que es comparar textos. Teníamos, lo presentamos, estuvimos también trabajando en el tiempo de las elecciones. Entonces teníamos un pedazo de Ricardo Anaya, otro pedazo de ya sabes quién y otro pedazo de Ricardo Mir. Y estábamos comparándolos semánticamente. Pero ahorita, como ya se acabaron las elecciones, ya no nos vamos a fastidiar con esto. Entonces, mira, tengo el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el de la discriminación en México, está prohibida, la esclavitud está prohibida. Tengo el segundo documento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y el tercero es la definición de derechos humanos de Wikipedia. Entonces imagínate que yo tengo el trabajo yo soy revisor de un journal y tengo que decidir si estos journals están en tema, si están hablando de computer science o no. Y además tengo que decirlo científicamente, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer, si los legisladores que redactaron el artículo 1 de la Constitución se basaron más en la Wikipedia o en la Declaración de los Derechos Humanos, o al revés, el que redactó la Wikipedia se basó más en la Constitución mexicana, o sea, sí se entiende lo que quiero hacer, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es cargar estos 3 como un vector tipo texto. Y entonces lo que voy a hacer es voy a tener que leer aquí la librería otra vez. No es la de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Perdón. Bueno, ahí me los está dando uno por uno, pero lo que puedo hacer es sacar el promedio de las 40 palabras o 60 palabras que hay ahí. Entonces, esto es entre los Estados Unidos mexicanos y la declaración de la ONU, pues muy poquita similitud, casi del orden del 10%. Y luego vamos a ver el de México con el de la Wikipedia. Ese se parece más, ¿no? Y luego el de la ONU con la Wikipedia, todavía se parecen más. Entonces, el que me faltaría hacer es el de ONU con Wikipedia, México con Wikipedia, ONU con Wikipedia, México y ONU, ¿verdad? Y entonces ya con esto sacaríamos nuestras conclusiones. Ese es el de México 1, ese es México 1. Son los que menos se parecen. Entonces, o sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando con análisis de textos y... Mira, como aplicaciones, ya para cerrar esto, voy a publicar un artículo, ¿no? Puedo sacar mi abstract y ver 5 abstracts del journal donde lo quiero mandar y ver qué tan semánticamente es mi artículo con respecto a lo que están publicando la gente en esas revistas. Si de repente esto es muy alto, tengo chances de que me lo acepten. Si de repente es 0, mejor ni lo mando, lo van a rechazar, ¿no? Puedo, por ejemplo, poner clientes
y ver qué tan semánticamente los clientes se están quejando de... O sea, si de repente los clientes, el contenido semántico de lo que me pusieron ahí, soy el community manager, ¿no? Entonces pusieron, no, que su producto no sirve, es una porquería. Entonces así, ¿no? Y tengo un montón de quejas de los clientes. Empezar a ver qué tan semánticamente es parecido y ver si hay algún cliente que es diferente o encuentro un perfil. Y serían como dos aplicaciones de, quizás pues estos serían así como dos que se me ocurren. Y pues ya se me acabó el tiempo, no sé si tengan alguna otra última pregunta. Sí, perdón. ¿Esto del procesamiento lo hace todo en su computadora o...? No, buena pregunta. Tuvimos que utilizar un servidor. Esta no la dejamos toda la semana y nunca lo hizo. Esta, así ninguna, ¿no? Y entonces el instituto tiene un servidor que tiene 64 gigas en RAM y creo que un procesador de 8 núcleos o sea, está bien y se tardaba una tarde. O sea, nosotros lo poníamos, nos íbamos a comer y ahí por las 8 de la noche ya lo había hecho. Construir o sea, la matriz está enorme y luego al otro día otras 8 horas para romperla en 3. Esa matriz enorme, hacer la descomposición singular. Sí, todavía no, la verdad es que es computacionalmente muy caro. Creo que se va a ir haciendo más barato conforme va avanzando la... ¿Sí? Yo nada más tengo la duda de qué está la base de datos, si está en texto, si no tiene algún sistema que pueda funcionar. Ahorita el campo semántico es un RDA que lo puedes leer en cualquier computadora. De hecho lo tenemos en ese Google Drive. Si quieren les comparto la presentación, lo pueden descargar y utilizarlo para sus análisis semánticos, ¿no? O sea, todo el corpus de P está ahí. El corpus no, de asterisco, la matriz reducida a 300 dimensiones, que mide ya algo así como 120 megas, o sea, cabe muy bien, o sea. Y el corpus, bueno, los corpus se construyeron de Eso es si los quieres también los puedo compartir. ¿Sí? ¿Sí? Yo de hecho iba a preguntar, bueno, esto es parte de un trabajo de tesis de una compañera. Esto entonces viene documentado en algunas partes, si no fuera el documento podría ser extra y poder reproducir los pasos para generar un análisis y eventualmente llegar hasta esta última parte del edificio. ¿Es eso así o...? Sí, si quieren podemos compartir el script, claro. Van a necesitar el R server para ejecutarlo. Pero sí, claro. Y sería bueno, nosotros teníamos una matriz de una Wikipedia del año pasado, pero como esas están actualizándose así, volver a descargarla de este año. Y a lo mejor si le pones elecciones, porque mira, por ejemplo, si le pongo aquí elecciones, no sale nada de Ricardo Anaya ni nada de ellos. Y si le pusiera, porque claro, tengo una versión del año pasado, si le pusiera ahorita, a lo mejor ya saldría algo, porque este fue un año electorero. Lo que es increíble es cómo se va haciendo obsoleto el conocimiento. Ah, claro, tengo que abrir la interfase gráfica primero. No. Y ahora sí, el de atrás. Entonces, candidaturas, sufragios, elecciones celebradas, casos fraude. Me extraña que no venga fraude, ¿no? Candidatos, comicios, ocurrencia, votantes, votos, sufragios, circunscripciones. Eso es muy buena observación. Esto quizás todavía no es lenguaje natural, ¿verdad? Deberíamos irnos al Facebook para... Es un buen intento, pero bueno, creo que todavía podemos mejorarlo. Sí. Lo más conocido
que aún está registrado. Sí, bueno, también eso es como más debatible si qué tanto ya nos estamos haciendo slang y ya es, o sea, así barrio, ¿no? No quiero dar nombres, pero y ya no es español, sino es como una canción no sé, ¿no? de ese artista que no voy a decir su nombre ahorita, ¿no? Entonces es como un poco probable que tuviéramos un lenguaje tan coloquial. Sin embargo, esta idea de las noticias, porque tú contextualizas este corpus respectivo a este campo de conocimiento, al tipo de documentos, no especializado a que realmente la industria está demandando. Sí, por ejemplo, algo que yo, o sea, aplicación real, es en España, concretamente en la Universidad de Cataluña, ahí en Barcelona, han estado haciendo esto mismo, pero con sentencias judiciales. Así hicieron las palabras que más utilizan los jueces para dictar sus sentencias. Y de repente han encontrado cosas así que los jueces a veces hacen copy-paste. O sea, tienen así 4 sentencias que son las mismas y que dicen, pues este juez... pues ya ni lee, ¿no? O sea, lo manda preso inmediatamente. O sea, ese tipo de aplicaciones para analizar textos en un nicho, o sea, en un giro o en un rubro muy especializado también. De hecho, una de las aplicaciones que se está buscando hacer, que ya está, es juicios ganadores, y en casos muy complicados, cuáles son las palabras claves. En inglés tiene todo un campo de lenguaje que es muy fácil de extraer. Nosotros sí que vemos los libros en inglés y vemos estas sentencias tipo ecuaciones, donde tal cosa más tal cosa más tal cosa, pero en español eso no ocurre. Entonces este tipo de aplicaciones son las que... Eso también, sí, la verdad es que tiene muchas aplicaciones y de hecho hasta podríamos tener un laboratorio de lingüística donde tendríamos una colección de campos semánticos y de la ingeniería, de las leyes, y eso sería formidable, ¿no? Pues ya se ha terminado el tiempo. Hay ahorita un break una última pregunta ya. Como si la... Quiero saber si entre las palabras más la función que hace con esas son variaciones aritméticas. Sí, mira, pues la métrica es el coseno, así entre 2 vectores. O sea, así el ángulo el ángulo que hay entre los 2 vectores, y estos 2 vectores, mira, déjame abrir la matriz un momento, que es la que, si no la abre, está en el PowerPoint. Mira, aquí lo que hice, tenía 5 millones de documentos, esos 5 millones de documentos los sustituí por los valores propios. Los vectores propios, la matriz diagonal. Entonces, aquí están los 300 valores propios y aquí tengo las palabras. Entonces, lo que la métrica... La distancia entre ellas mismas sería 0, sí. De hecho, no entiendo bien la pregunta, pero si quieres ahorita en el receso me dices. ¿Sí? Complemento lo que pasa es que justamente la similitud y la distancia son 2 conceptos, digamos, iguales, ¿no? O
pero no al contrario. O sea, hay funciones de similitud que no se convierten en numérica, y la principal diferencia es que las funciones de similitud no necesariamente cuando las conviertes en numérica, cuando las aplicas una función en monótona decreciente, no necesariamente cumplen con la desigualdad del triángulo. Esa es la principal diferencia. Entonces, lo que es una función de la casa también. Entonces, en este caso, pues no, porque no es una métrica, aquí no está, porque la distancia entre los ángulos, entonces puede ser un vector muy largo, un vector muy corto, y dar la misma distancia el ángulo, ¿no? Entonces tendrías que proyectarla sobre la esfera para que se fuera una distancia intermedia. No se cumple la segunda vez. Claro, eso. Sí, gracias por la... Gracias. Pues ya vamos a ir al break. Pues muy grande, así muy, lo que pasa es que entre sí tiene que ser muy grande.